directamente con quien escribió esa columna para hablar de este y otros temas, que es Loris Anata. ¿Cómo estás, Loris? Muy bien, Severino, muchas gracias por invitarme. Sabés que estaba leyendo o releyendo una columna tuya del mes pasado en Clarín donde hablás de Milei, que vos decís que Milei lo asimilás a un rey, pero también a un rey como caprichoso, ¿no? Un rey estilo francés que era un poco infantil, pero que el pueblo lo celebraba. Y vos decías, claro, esto es lo mismo que otros liderazgos populistas argentinos que son vistos por la mayoría de la gente como figuras redentoras que vienen a devolvernos la justicia que otros nos han quitado. Era así, ¿verdad? Sí, sí, digamos que tomaba un poco la inspiración de lecturas que hice durante mucho tiempo de historia medieval y eran los diplomáticos venecianos que informaban el doge, como se llamaba el jefe de la República Veneciana, diciéndole qué raro esos franceses, ¿no? Tan enamorados del rey que hace cosas tan infantiles. Era una reflexión sobre cierto infantilismo en el ejercicio del poder por parte del presidente Milei, pero más aún cierto infantilismo, yo creo que por supuesto no es peculiar de los argentinos, pero cierto infantilismo en pensar en la autoridad presidencial como una especie de autoridad sobrenatural que tiene una capacidad escatológica para salvar el pueblo. Yo vuelvo siempre a mis temas. Esto es heredero de una visión del mundo y de la política, en este caso casi de tipo religioso o directamente de tipo religioso. La política no entendida como espacio abierto y contradictorio para solucionar problemas, sino la política como un lugar donde se encuentra la salvación, donde se dirime la lucha entre el bien y el mal. Y este es muy infantil, porque la política no va a hacer esto, uno va a chocar con grandes decepciones después. Pero esto nos ha pasado con otros liderazgos. Veamos el de Néstor Kirchner. Yo recuerdo vivir en Brasil, 2004, me invita un ex funcionario municipal a su casa una vez vine acá y me dice una buena cena y me dice, nuestro hijo dice que Néstor Kirchner es la persona que nos va a devolver la justicia que hemos perdido. Lo dice en realidad la anfitriona. Y yo me reía por dentro, digo, esperemos que la justicia no llegue hoy, porque yo conocía cómo este exfuncionario había mejorado sustancialmente su vida, ¿no? Pero me dio risa esa idea de la justicia me la va a traer, que es un poco lo que pasa con Milei. Muchos dicen, no, acá el lema de él era libertad versus kirchnerismo. Acá hay que pedir el kirchnerismo, que nos ha hecho tanto daño. Entonces el único, Milei no está devolviendo la justicia. ¿Es más o menos así o no? Es una visión, sí, no, es así, yo pienso. Y por eso también, si te fijas, las semejanzas entre los opuestos, ¿no? Los opuestos generalmente no son tan opuestos, o sea, se atraen, tienen afinidades culturales. Por ejemplo, Milei necesita del kirchnerismo para legitimarse. O sea, la idea que exista un mal absoluto es fundamental para desarrollar esta confianza, esta fe ciega en sus capacidades taumatúrgicas. Lo mismo para la señora Kirchner. La señora Kirchner le viene muy bien que esté en el poder un hombre como Milei, ¿no? Porque al mismo tiempo ella tiene más posibilidades de mantener un poder de tipo carismático dentro de su mundo contra el que se puede representar como el enemigo absoluto, el neoliberal, el que vende la patria. Pero ambos tienen en común el odio al espacio de centro. Ambos, si le haces caso, quieren destruir el centro político con todos los instrumentos.
y a lo mejor manipulando la palabra, porque la introducción que vos hiciste a propósito de la libertad de expresión es de un cinismo total. Yo en estos días que estaba escribiendo una nota precisamente para Clarín, que supongo saldrá en los próximos días, estaba reflexionando de los abusos que se hacen de las palabras, y distorsionar y manipular las palabras es la cosa más peligrosa que se puede hacer en una sociedad. Por ejemplo, Milei siempre lo invoca a Friedrich Hayek, ¿no? El padre del liberalismo económico. Así como a los kirchneristas les gustaba mencionar a John Maynard Keynes, ¿no? El padre del intervencionismo económico. Bueno, pero ambos eran liberales anglosajones, extraordinariamente respetuosos de la legalidad. De esto se olvidan todo, como si no existiera. Sacan de un mundo ajeno lo que les importa a ellos y tiran lo que no les importa. Es de una vulgaridad y una grosería que a mí me llama la atención y es extraordinariamente peligroso. Como dices, Seferino, es muy ingenuo. Viene el tal tipo y me trae la justicia. No, la justicia no depende de un tipo que pasa por ahí, depende de todos nosotros, depende de la construcción cotidiana de una sociedad medianamente civilizada. Es así. Pues sabes que estaba pensando, es como esos autores, viste, vos que sos escritor, de esos escritores que por ahí te toman una frase y a partir de eso hacen toda una cosa que Javier Milei también hace, ¿no? Toma una frase y a partir de ahí construye un libro con cuestiones sacadas de otros lados, ¿viste? Pero acá hay de eso, de esa gente. Me estoy acordando de uno, pero no lo vamos a nombrar. Pero en el caso de Milei está comprobado, ¿no? Toman cosas de otros y creen que eso es todo lo que ha expresado, pero se olvidan del contexto, como vos decís, un liberal. Pero estos son libertarios. Ahora, ese odio al centro, ¿no? Ese odio al centro acá ha funcionado. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires, como sabrás, ganó el candidato de Javier Milei, fue un triunfo notable, y implica un corrimiento hacia una derecha más dura, ¿verdad? Que es la de Javier Milei respecto de esa derecha y centro derecha más respetuosa de las formas, que podía incorporar sectores del centro, especialmente intelectuales, que era el PRO, o es el PRO, que quedó muy disminuido. ¿Eso qué está indicando? ¿Que todos nos hemos corrido a la derecha o es algo circunstancial en función de que Milei ha logrado bajar la inflación? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, generalmente cuando pasan estas cosas son muchos factores que se suman, ¿no? Por un lado, eso que llamamos corrimiento a la derecha es un fenómeno universal, no es un fenómeno argentino. Lo vemos en todos lados y yo, para decirlo de manera sencilla, lo llamo como un ciclo identitario. O sea, la historia de forma imperfecta, no lineal, pero tiene ciclos, yo creo. Y así como hay ciclos de apertura, o sea, de expansión de las libertades individuales, de los comercios, de migraciones, de fragmentación, después tiene ciclos que son ciclos identitarios, de reintegración, donde ganan aquellos candidatos que hacen hincapié en la unidad, la identidad, la colectividad de la patria o cosas por el estilo, ¿no? Y muchos notan de Milei el aspecto libertario vinculado con la economía, pero pocos hacen hincapié en lo que en realidad lo vincula con la derecha internacional, que no es el libre mercado, porque la mayoría de esos líderes de la derecha internacional no son libre mercatistas, la mayoría de los casos son más bien proteccionistas en lo económico, pero lo que lo vincula es cierto moralismo conservador, es la Claro. idea de restablecer identidades perdidas. O sea que es la derecha cultural que lo vincula mucho más con este mundo. Y después, claro, en el caso de Argentina yo creo que funcione tal vez más porque es una sociedad en términos políticos poco secularizadas, lo que comentábamos antes, ¿no? La idea política de la política como lugar del salvador, de la redención.
Esto entiendo por poco secularizada. Y por tanto, una figura como Milei está aventajada, como lo fueron en su momento los kirchneristas, porque prometen la salvación. El centro, en este caso, siempre va a perder, porque el centro no es escatológico, no va a prometer la salvación, no forma parte de su universo ideal ni de su léxico. El centro puede proponer reformas, puede proponer mejorías, puede proponer coaliciones, pero no tiene una visión salvadora del mundo. Y en un ambiente proto-religioso, el centro siempre va a perder. Nuestra época se parece mucho a la misma época del siglo pasado en ese sentido, porque en esa época también, años 20 del siglo XX, se debatía mucho sobre la crisis De la democracia. de la democracia de Occidente, del reformismo y todo esto, y se creía en grandes salvadores. Bueno, esa vez no terminó bien, esperemos que no se repita. No. Ahora, Loris, dejemos este tema porque al presidente lo pone muy nervioso. Ah, no, 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 Es no. un tema que no vamos a tocar, dado que lo pone nervioso. No se puede hablar de este tema, de la República de Weimar y demás, pero yo creo que va a haber que hablar bastante desde el punto de vista que en ese momento, claro, el liberalismo era una ingenuidad. La democracia no servía, no era eficaz, no servía para mejorar la vida de la gente, ¿no? Los liderazgos tenían que, en todo caso, ser verdaderos demócratas, ¿verdad? Ahora, vos estaba pensando, ¿cuánto duran estos ciclos identitarios? Cosa de ir preparándonos más o menos. ¿Son largos? Me gustaría saberlo. Además, el mundo contemporáneo se ha vuelto tan rápido que los ciclos pueden realmente cruzarse entre ellos. Puede ser que Claro, algunos países estén todavía en un ciclo mientras otros se pasan a otro ciclo. No sé, es tan complejo, es tan complicado el está mundo que complejo. estamos viviendo, pero es un fenómeno universal, eso de volver a las políticas identitarias. Nosotros en Occidente estamos muy concentrados en nuestro ombligo y también se entiende, porque claro que a cada uno le importa más lo que tiene cerca, pero si miramos al mundo, lo que pasa en Rusia, en Turquía, en India, en China, son todas civilizaciones que están identificándose cada vez más con un elemento identitario. Yo no tengo nada en contra de una identidad, una tradición, a lo mejor vinculada con una tradición religiosa, pero lo que me importa del fenómeno identitario es que es por definición excluyente, porque identidad significa que algunos pertenecen y otros no pertenecen, que hay un enemigo y un amigo, que hay un in y un out. Ahora, esto simplifica de forma extraordinaria nuestra vida, la vida colectiva, y la transforma en una especie de guerra de religión. Milei está haciendo un poco esto, y yo creo que sus consejeros, no sé si él, porque la verdad él no me parece un hombre que tenga, más allá de la macroeconomía, muchos conocimientos, pero sus consejeros me parece que lo están llevando a esa dirección. O sea, saben que funciona, que siempre funcionó el discurso maniqueo, la simplificación maniquea. Y los kirchneristas hicieron lo mismo, al revés, pero hicieron lo mismo. Es preocupante porque esto funciona durante un poco de tiempo, funciona. Ahora Milei está en el pico de la gloria y yo estoy seguro que va a tener algunos años de gloria, pero está construyendo sobre la arena. O sea, en el momento en que uno destruye la confianza pública y crea odios, fracturas sociales, y quiebres institucionales, está construyendo sobre la arena. Cuando termine su ciclo, no quedará la casa en pie, se vendrá abajo todo y todo lo pagarán. Ayer, precisamente hablando del moralismo conservador, el presidente dio un discurso en un evento organizado por la Cámara Económica Argentina Norteamericana y habló de los asesinatos que produce la legalización del aborto, precisamente, de una manera bien gráfica, digamos, para decir algo, porque acá, como sabes, el aborto ha sido legalizado hace unos años y un día después, o 2 o 3 días después de su notable triunfo en la ciudad
tal vez más secularizada del país, que es la ciudad de Buenos Aires, se despachó con este discurso en un evento, digamos, empresarial. Hay algo que tiene que ver con esa política del moralismo conservador, ¿no? Él tiene hay un filósofo de cabecera que es Agustín Laje, y es como decís, yo creo que él tiene sus lecturas importantes en macroeconomía, en economía, pero todo lo otro nunca le ha interesado tan mucho, ni la filosofía, ni la historia, ni esas cosas, pero toma lo que le sirve en este momento, y en este momento estamos así. No siempre ha sido así, no siempre ha vivido así, pero en este momento lo es. Así que estamos con eso. Vos hablabas del mundo, viste cómo ha cambiado, y yo recordaba siempre el tema de Putin y la guerra en Ucrania, y esta idea de Trump, de bueno, acá se acabaron las coaliciones, dialogar con la Unión Europea y demás, los organismos multilaterales, el multilateralismo. Acá hay líderes. Estoy yo, Trump, está el chino, está el ruso. Y ahí Estados Unidos pierde, ¿no? Porque vos escribías, mal o bien, esos gobiernos norteamericanos, bueno, nos hablaban de democracia, de alguna cosa, lo que se llama el poder suave, y esto es un poder desnudo, es un imperialismo como cualquier otro, y es un poquito decadente, ¿no? Escuchar un líder norteamericano hablar en esos términos, ¿o no? Es súper decadente. Es súper decadente y, como dicen, ¿no? En las artes militares, la retirada se cubre con golpes fuertes, ¿no? En realidad, lo que está haciendo Trump, diciendo que quiere hacer América grande otra vez, ¿no? El famoso MAGA, Make America Great Again, es totalmente contradictoria si uno lo piensa, porque su política, es mi impresión, por supuesto, pero su política es una política de mostrar músculos, de ejercer la fuerza de forma bruta, ¿no? Sin filtros. Pero le cuesta entender que Estados Unidos, lo que hizo grandes Estados Unidos, para bien y para mal, a veces para bien, yo creo que dentro de todo el balance es positivo de su historia, pero para bien o para mal, pero la grandeza de Estados Unidos dependió de su excepcionalismo. Y el excepcionalismo de Estados Unidos, todo imperio tiene excepcionalismo, desde la antigüedad y será así en el futuro. O sea, la capacidad de difundir una civilización con la convicción que esta civilización mejorará la vida de aquellos que la asumen. Este es el imperialismo en sentido histórico, saliendo del valor positivo o negativo de la palabra. Ahora, el imperialismo de Estados Unidos, el excepcionalismo de Estados Unidos, era la idea de la libertad, de la democracia, de los derechos individuales, de la división de los poderes, del libre mercado. Aunque ellos también muchas veces no lo respetaron, pero esto fue su grandeza, porque fue su capacidad de universalizar sus valores. Y lo lograron porque hoy en el mundo, en cada rincón del mundo, hay personas, pocas o muchas, que creen en esos valores y que hoy se sienten abandonados, traicionados por Estados Unidos, que lo protegieron dentro de todo durante mucho tiempo. De manera que al renunciar al excepcionalismo, en realidad Trump está reconociendo que ya Estados Unidos son una potencia como las demás, que no tienen ningún valor universal para difundir en el mundo. Se acabó. Desde su punto de vista, la grandeza de Estados Unidos se acabó. No sabemos cuán transitorio sea Trump, pero yo lo interpreto así. Lo Claro. interpreto así. Y lo vemos sólido, ganó en en la mayoría popular, electoral, tiene todo el poder, ¿no? Por ahora, Tiene por todo lo el menos. poder. Y lo ejerce de forma... Bueno, pero Estados Unidos son Estados Unidos. Yo Mm. no creo al cuento de que Estados Unidos ya son una semidictadura. Están pasando cosas feas en Estados Unidos, eso sí,
Pero ojo, las instituciones de Estados Unidos no son instituciones tan blandas como lamentablemente existen en muchas otras democracias. Ahí se ve todos los días que hay conflicto con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, con los estados de la federación. O sea, no es que Trump pueda caminar en un lecho de rosas y además las encuestas dicen que, bueno, Sí, ya varios son está mal. arrepentidos de haberlo votado. Mal, Sí, mal, mal. mal, mal, mal. Y después los mercados, que fueron sus grandes propulsores, le dieron la espalda a muchas de sus medidas, lo obligaron a dar marcha atrás, ¿no? Claro. Parece como un desarrollador inmobiliario que va por el mundo tratando de buscar nuevos negocios, ¿no? Para el país, obviamente, no para él. Pero esa visión, ¿no? Hagamos la gasa mediterránea o algo así, ¿no? Es una visión ingenua pero peligrosa, ¿o no? Porque es Estados Lo Unidos en el es, fondo. lo es, y otra vez, no casualmente en términos de cultura política, Estados Unidos es un país donde la visión religiosa de la política Mm. siempre fue extraordinariamente fuerte. Hay un lindo libro que recuerdo el título, que se titulaba, el título lo decía todo, Europa secular, América religiosa. Y es así. Mientras el continente europeo, especialmente Europa occidental, para bien o para mal, una vez más, pero es un continente efectivamente más secularizado. Y por eso también los fenómenos mesiánicos que también existen y son fuertes en Europa, pero tienen un enganche con la realidad mucho mayor. En cambio, un hombre como Trump, con este mensaje casi eh, así directamente religioso, hasta creó una oficina religiosa en la Casa Blanca, ¿no? Uh, Bueno, ya se en viene de Estados acá Unidos, también la nuestra. La nuestra, ¿sabe claro. cómo se llama? Funciona en el ámbito de la Cancillería, pero se llama Secretaría de Culto y Civilización. Ah, eso de civilización no lo sabía. De No, culto sí. crearon ahora, tenemos un civilizado bárbaro ahí, un cruzado que viene Yo, del conurbano bonaerense profundo, un civilizado, pero mirá, y bueno, te dice todo. Y estaba pensando que Trump tiene toda la fuerza del desarrollador inmobiliario, y vos sabés que Javier Milei no tanto, pero atrás, digamos, lo que le dan sustento, y se notó mucho en la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, hay desarrolladores urbanos, digamos, son los grandes apoyos del establishment económico a Javier Milei. Pero cambiando de tema, vos sos una especialista también en cuestiones religiosas, nosotros hemos tenido al Papa Francisco, has escrito muchos libros sobre él, escribiste cuando se murió de una manera muy sincera, porque estoy de acuerdo, el mejor tributo que se le puede hacer a una persona es ser sincero, no cambiar porque se murió. Y hablaste del legado. Y la gente creo que merece saber qué pensás vos, cuál fue el legado del Papa Francisco. a ver, trato de decirlo en pocas palabras. Además, bueno, yo acabo de publicar en Italia la biografía política de Papa Francisco y saldrá ¿Cómo se pronto. llama? Biografía política. Bergoglio, una biografía política. Saldrá Ah, qué pronto bueno. en castellano también. Ahora el 1 de agosto saldrá ahí. En Y, Argentina. en la Argentina. Acá se debatió mucho el libro porque, claro, digamos que fue el único un poco contra la corriente, precisamente por el tema de la sinceridad. O sea, yo no dejo Claro. de decir, escribir con todo el respeto con la persona. Yo siempre hago hincapié en la necesidad de distinguir las ideas de la persona. Sobre las ideas se puede ser durísimos en confrontarse, pero sin perder nunca el respeto por la persona. Es lo que, por ejemplo, no entiende vuestro presidente, que suele atacar a la persona para matar las ideas, que me parece horroroso. Pero bueno, Y no vamos a ese perdón, tema. agrego, y cuando alguien le dice algo, dice, porque es un victimario que se transforma en víctima, ¿no? Sí, Rápidamente, y después vuelve a ser victimario y le gusta ser víctima, ¿no?
Es una Sí, no, persona muy rara, ¿no? las acusaciones que vos mencionaste a Carlos Pañi, al que yo le tengo gran estima, puede ser que es un profesional serio, realmente dan vergüenza, pues son tan instrumentales que a mí me dolieron enormemente, porque es maldad al estado puro. Pero bueno, volvemos al Papa. Eh, yo creo que, bueno, primero Bergoglio va a ser único. Y después, si querés, no sé, lo podemos mencionar si el nuevo Papa va a ser heredero o no heredero, pero Bergoglio por su historia, por la historia del catolicismo argentino, por la historia del catolicismo argentino de un jesuita de la Mm. generación de Bergoglio, va a ser un caso único, único. ¿Por qué? Porque a sus espaldas tiene toda la pesada historia de un nacional catolicismo, o sea, de una identificación entre Dios, patria y pueblo, que en la Argentina resultó triunfante finalmente. Logró derrotar su enemigo secular, derrotar su enemigo liberal, ilustrado. En la Argentina, efectivamente, esta tradición nacional católica no cayó con la modernidad, sino que triunfó, logró incluir el pueblo, llamémoslo así, como lo hubiera llamado Bergoglio, dentro de su visión del mundo. Ahora, ¿cuál es su visión del mundo que transmitió al pontificado? A mí me parece que el aspecto más relevante es la de-occidentalización. Si se entiende Occidente como una civilización plasmada por la liberal democracia, o sea, la tradición liberal del constitucionalismo liberal y el continente de la iniciativa privada, del libre mercado en la economía. Bueno, desde su punto de vista, ese Occidente siempre fue el enemigo. Yo estudié mucho su política internacional y a mí me pareció, y lo digo en el libro ese que estaba mencionando, que su política internacional fue decididamente antioccidental. Mm. Al revés, en su visión del mundo, y su visión del mundo es una proyección global de la visión que trae del nacionalcatolicismo argentino, o sea, la idea que existe un pueblo puro y una élite corrupta. Y el pueblo puro es el pueblo religioso. El pueblo religioso son los pobres. En su visión, muy simplona desde mi punto de vista, pero en su visión, el sur del mundo conserva la pobreza y a través de la pobreza la religiosidad. De ahí, por ejemplo, que el Papa nunca visitara España, nunca visitara Alemania, nunca visitara Inglaterra, nunca hiciera una visita de Estado a Francia, pero visitara países del sur del mundo donde prácticamente no hay católicos. Y si uno lee, y yo lo leí todo, los discursos de Papa Francisco en el sur del mundo, está muy claro que estaba muy claro que su visión era de un sur donde se concentraba la pureza de las culturas de los pueblos, identificada con sus tradiciones religiosas, no importa cuál fuera la tradición religiosa, que fuera el Islam, que fuera el budismo, que fuera el cristianismo ortodoxo, no importa, lo importante era la religiosidad contra lo que es el gran corruptor, el occidente secularizado. La secularización siempre ha sido su gran enemigo y lo ha sido durante toda la vida. Ese es su principal legado. Un legado muy maniqueo, ojo, un relato de la historia, una filosofía de la historia que le viene especialmente de Alberto Metol Ferrer, un Mm. filósofo uruguayo Bueno, que se definía un peronista uruguayo, muy llamativo, que pensaba en esto, pensaba que el futuro sería un sincretismo religioso para combatir la secularización. Ese es el relato que deja Bergoglio. Es muy importante, no sé qué tan profundo habrá calado, pero es muy, muy importante. ahora, ¿cuándo lo presentás acá en la Argentina el libro? Es un libro importante por lo polémico y por lo distintivo, ¿verdad? Lo presentás Eh, acá después. bueno, yo en septiembre voy a estar ahí, de manera que supongo que habrán oportunidades, la editorial se ocupará. Sí, Repito, claro. en Italia está circulando mucho. Ahora, lo que observo, esto estaba previsto, que es medio curioso porque los ambientes católicos que lo comentaron de forma muy positiva, pero en medios no católicos, en diarios Mirá, no católicos.
En cambio, los medios católicos oficiales no reaccionaron. O sea, Avenire, Avenire, que es el diario. no lo comentó, ningún medio católico lo comentó. La Yo estrategia solía, fue de no darse por enterados. yo solía tener muchos amigos en Avenire, pero osé criticar a Francisco en algún momento, porque todos me decían, bueno, hay que escribir el libro sobre todos los desaparecidos que salvó. Pará, te digo. Yo estoy en contra de lo que Berbisky dice, de acusarlo de cómplice de la dictadura. Ahora, desaparecido que salvó, háganlo ustedes al libro. E hicieron libro, ¿te acordás? Hicieron como una Sí, lista de sí, la sí, lista de Bergoglio. sí, Yo sí, le sí, sí, dije, creo que un periodista de Avenir fue, yo le sí, dije sí, sí, a, así es, no, eso no es así verdad, es. no exageremos las cosas, pero exageraron bastante. Bueno, ese libro lo estamos esperando ya. Ahora, el nuevo Papa León XIV es otra cosa, me parece, en ese Claro, sentido. yo estoy leyendo todos sus discursos, ¿no? Para mantenerme informado. Y claro, las palabras, las fórmulas que utiliza son las de Bergoglio. O sea, era previsible y además debe ser cierto que hay una continuidad ideal, ¿no? Pero como decía antes, Bergoglio es un caso único. Este hombre, el nuevo papa, es un norteamericano y esto ya cambia todo. O sea, es hijo de un catolicismo minoritario, creció no con la nostalgia de una cristiandad perdida, sino que creció en un ambiente pluralista, democrático, o sea, que tiene ideas afines a la de Bergoglio, pero no tiene toda la densidad cultural de la cristiandad hispana. Nada que ver con eso. No va a tener un relato más. Hay una frase de un discurso de él que me llamó mucho la atención, pues en realidad su discurso, digámoslo, para quien está acostumbrado a Bergoglio, son más bien aburridos. O sea, porque aburridos en sentido bueno, porque no hay política. Para el estudioso de la política, este parece un papa de verdad, o sea que habla de espiritualidad, religión. En el caso de Bergoglio, no digo que no fuera un papa de verdad, era un papa de verdad, por supuesto, pero era un papa hispano que por lo tanto pensaba que no existía, que no exista una verdadera frontera entre lo político y lo religioso. Todas las veces que hablaba de religión estaba hablando de su visión política del mundo, era inevitable. De manera que León XIV al respecto parece casi un papa de otra época, ¿no? O sea, donde... Pero hay una frase donde dice, ya basta con las lecturas maniqueas del mundo como un mundo hecho de buenos y malos. Ahora, seguro que él no pensaba en Bergoglio, pero para Bergoglio el mundo, y lo decía a cada discurso, era buenos y malos. O sea, los malos eran el capitalismo, el liberalismo, el occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los buenos eran los pobres del mundo y los países del sur. Lo decía clarito, clarito todo el tiempo. Todo el tiempo estaba denunciando las colonizaciones ideológicas del norte en contra del sur. O sea, este papa, capaz, capaz yo siento ya en Italia varios que tienen nostalgia, ¿no? Porque le gustaba tener el caudillo, el papa caudillo en cierto Sí. sentido, ¿no? Que todos los Y días creaba un evento, creaba un gesto para darle las noticias a los periódicos. Los periodistas están extraordinariamente desubicados, pues no saben qué decir. huérfanos. Está huérfano. Además no se metía en política italiana, que era lindo, se metía en política más bien argentina. Pero, viste, para los italianos era bueno porque era un espectáculo que no los tocaba de cerca, ¿no? Sí, digamos, la política argentina se metió de forma muy explícita, muy clara, muy evidente. En la italiana de forma más mediatizada, diría, pero no es que no se metiera. Se Así se transformó en metió. Italia también en una figura política relevante sobre temas centrales de la política italiana. Pero sí, era un papa carismático. Era muy Para carismático. pensar en Weber, era un papa que ejercía su ministerio a través del carisma. Este Ahora, nuevo, no, ningún carisma. ahora León XIV en el discurso de entronización, digamos la misa del domingo,
Tuvo frases muy interesantes sobre las heridas en el mundo causadas por el odio, la violencia, el miedo al otro, un paradigma económico que explota las riquezas en beneficio de minorías. Me gustó esa mención al odio, ¿no? Es Sí. explícito. Sí, repito, me parece que en esto no se puede decir que no sea en continuidad con Papa Francisco. La impresión es que sí, que está en continuidad. Por otra parte, su experiencia en Perú ha sido una experiencia que lo ha acercado mucho, ¿no? A la corriente teológica de la teología del pueblo, etcétera. Pero de manera que yo también comparto que esta palabra clave del comienzo de su pontificado expresa una continuidad y también una sensibilidad que todos tenemos, preocupados Claro, como estamos por el mundo contemporáneo, ¿no? Pero en su relato, por ahora, yo no veo la obsesión para definir los buenos y los malos. mm, No piensa que sea función del pontífice, esta es la primera impresión, dar notas buenas o malas, o inventar o elaborar una filosofía de la historia. Un papa es un papa, no un es un papa. filósofo de la historia. Perfecto, Loris Sanata, siempre hacemos reportajes más cortos, pero claro, no podíamos dejar de aprovecharte porque sabes mucho de Argentina, de temas que nos interesan. Tenés una mirada muy distinta y eso nos hace bien a nosotros que estamos así, como decía Bergoglio, en el fondo del mundo o en el fin del mundo. Te esperamos en septiembre, el 1 de agosto ya sale tu libro, imagino que será Sudamericana, ¿verdad? Planeta. Ah, Planeta. Por Planeta, entonces se llama Bergoglio, una biografía política. Sí, en la edición argentina le van a poner una biografía política crítica. No sé, por República Argentina, Por la duda, ¿viste? por la duda se puso que, Alguien no lo pueda, no lo compre equivocadamente. claro, para no No, pero, engañar a nadie. no, pero varios lo vamos a comprar. Nos interesa mucho lo que vos haces y todo lo que escribís y lo clarito y además ese lenguaje tan rico para nosotros que es, bueno, tomado obviamente del italiano, pero en un castellano tan culto como es nuestra lengua. Muchas gracias, Loris. Mucha suerte en Gracias por, Bolonia. gracias por invitarme, Seferino. Estás invitado aquí en Bolonia cuando pase por aquí. Y en septiembre nos vemos, ¿eh? Seguro, seguro. Bien,